Muy bien, estamos de regreso y vamos con lo anunciado. Está con nosotros el ministro de Defensa, Jorge Chávez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Carla, muy buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo fraterno a toda la audiencia de TV Perú. No, gracias a usted por atendernos y más aún cuando necesitamos conocer qué acciones se va a tomar por parte del Ejecutivo. Si bien es cierto, hay una declaratoria de emergencia, ¿no?, en 18 regiones por un peligro inminente ante la llegada del fenómeno El Niño. Y lo cierto es que, lo habíamos hablado incluso antes de iniciar la entrevista, nuestro país es un país multipeligro, ¿no? Y se requiere la participación de todos los sectores y también de la población en su conjunto para tener esta cultura de prevención. Por lo pronto, ministro, ¿qué es lo que se va a hacer? Gracias por la oportunidad de poder informar. Estos eventos naturales que se producen en todo el mundo traen como consecuencia de que debemos estar preparados, ¿no? En el marco de esa preparación y en el marco, como muy bien lo has manifestado, el Perú es el tercer país en el mundo por sus características geográficas, por sus características meteorológicas, está propenso a que los fenómenos naturales se puedan convertir en desastres debido a la alta vulnerabilidad de la ubicación de nuestras viviendas, en quebradas, en zonas aledañas a los ríos y en diferentes áreas geográficas que hacen de que sean altamente vulnerables y estén propensas a riesgo. En el marco de lo que se ha desarrollado con las lluvias intensas, tanto el año pasado como en estos meses iniciales del presente año, nos han permitido ver cuál es el escenario futuro que se pudiera presentar, no solamente a nivel nacional, sino internacional, el fenómeno del Niño global, que ya entidades internacionales lo han dicho así, y que existe una altísima probabilidad de que eso suceda, particularmente en el Perú, con mayor impacto a partir del mes de diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Me refiero a las lluvias intensas que puede ocasionar fuertemente impacto sobre nuestra población, tal como ha sucedido con las lluvias intensas, con el ciclón Yaku y con el fenómeno del Niño costero débil que se presentaron de enero aproximadamente hasta el 15 de mayo. ¿Qué acciones estamos tomando? Hace aproximadamente mes y medio, como consecuencia del escenario que se presentó, se ha formado un grupo de fuerza de tarea ministerial compuesto por 6 ministerios, liderado por el señor presidente del Consejo de Ministros, para tomar todas las acciones en el caso de la emergencia que se pueda producir en nuestro país. Primeramente, las acciones que hemos tomado es la declaratoria del estado de emergencia ante la sequía que se está produciendo en la zona sur de nuestro país, con mayor incidencia en la región y departamento de Puno y Cusco, Apurímac y toda la zona sur, para evitar ese impacto de la sequía que puede tener sobre las personas y sobre nuestro ganado, ¿no? Ese es lo primero que se llevó a cabo. De igual manera, la aplicación del plan multisectorial de heladas, nevadas y friajes, liderado por la presidencia del Consejo de Ministros. Y en el tema del fenómeno del Niño global, que las entidades internacionales dicen que ya está empezando y que su mayor impacto en el Perú, de acuerdo a las entidades científicas nacionales, como es la Comisión Multisectorial del ENFEN, Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, validado por el CENEPRED y el INDECI, hacen prever de que las lluvias intensas con esta fenomenología se van a dar a partir de diciembre, enero del próximo año. Acciones, ¿no? Primero, declarar el estado de emergencia en virtud de qué escenarios de riesgo se van a producir en nuestro territorio nacional. Tenemos cerca de 16 a 17 regiones y departamentos, 856 distritos que van a sufrir el impacto de ello. Esa es la primera acción para darle el marco legal, porque hay un peligro inminente. En virtud a ello, se van a llevar a cabo obras rápidas en una ventana de oportunidades de tiempo que tenemos desde el mes de julio hasta diciembre. ¿Qué obras, ministro? Por ejemplo, lo que se tiene que hacer es, debido a la alta vulnerabilidad de ubicación de viviendas en quebradas, se tiene que limpiar las quebradas, descolmatar las quebradas para que solamente fluya el agua por ahí. Pero no solamente eso. En Lima tenemos más de 30 quebradas, de las cuales solamente 9 tienen geomayas. Las geomayas es como especie de para que nos pueda entender la población, es como una especie de un colador enorme y gigante que solamente permite el flujo del agua, más no de piedras, de palizadas, de otro tipo de material que pueda afectar a la población. Y eso es conocido como huaico, que lleva a atentar contra la vivienda y contra las personas en su seguridad. Entonces, en las 30, a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario, se va a llevar a cabo este tipo de acciones, ¿no?
las 30 quebradas van a tener, pero no solamente eso, se va a canalizar las quebradas de tal manera que tenga su desfogue natural hacia la cuenca del río Rima. Se va a comprar entonces, entiendo, geomallas. Así es, ese es por parte de un trabajo. Disculpe que lo interrumpa, Sí. ministro, ¿cuántas geomallas más o menos es lo que se necesitaría para proteger las distintas quebradas? Más o menos es un desembolso de 90 millones, que ya lo ha presupuestado el Ministerio de Desarrollo Agrario. Estamos hablando de 23 quebradas más o menos que faltan implementar las geomallas, en algunas 2, en alguna 1. Estamos hablando de aproximadamente cerca de 35 a 40 geomallas que se van a llevar a cabo en cada una de las quebradas faltantes, para evitar justamente eso, y no solamente, sino la canalización. Hemos podido ver en el fenómeno de Niño Costero, también con el efecto del ciclón Yaku, de que en Chaclacayo, por ejemplo, una quebrada no tenía desfogue y el curso natural que hizo la quebrada en su activación llevó hacia prácticamente el daño colateral que tuvo un colegio emblemático en la ciudad de Chaclacayo. Entonces, todos esos aspectos tienen que ser analizados por parte del Midagri. Tenemos también por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento cómo proteger a las ciudades, cómo hacer la limpieza de canales, cómo hacer la limpieza de vías, cómo permitir de que no existen inundaciones en las ciudades en cuencas ciegas. Por eso se está haciendo un despliegue no solamente de lo que es la línea amarilla, sino también la línea celeste con cisternas, motobombas, de tal manera de identificar todo ese tipo de acciones. Esos trabajos van a ser llevados en los 3 niveles de gobierno: gobierno local, gobierno regional y gobierno nacional. Y precisamente ahí me quiero detener, porque eso es una constante. Creo que cada vez que existe estos huaicos, lluvias intensas, tenemos a la población que lo ha perdido absolutamente todo. Muchas veces pasa esta temporada y vuelven a ocupar las zonas por donde en algún momento pasó el huaico, ¿no? Y eso es y usted ha sido jefe del INDECI y debe saber mejor que nadie que eso es una constante que se da año tras año. Ya que es importante la participación de los gobiernos regionales y locales porque ellos tienen un presupuesto para la prevención de desastres naturales. ¿Qué es lo que están haciendo con respecto a eso? Y acá quiero precisar un hecho. En Piura, que es una de las regiones más golpeadas recientemente por lo del fenómeno Yaku y también estas intensas lluvias, además de los desbordes, de los huaicos, el agua no tenía por dónde desfogar. Exactamente. Terminaba empozándose. Así es. La ciudad no ha sido diseñada precisamente con estas canaletas previendo lo que puede ocurrir. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Mire, ya se han identificado los puntos críticos y las zonas de cuencas ciegas en diferentes regiones y o departamentos donde hay esa implicancia. Por ejemplo, en Tumbes se ha identificado, en Piura, en Lambayeque y con menor intensidad de la Libertad, porque en la Libertad lo que tenemos es la activación de 3 quebradas, principalmente la quebrada de San Ildefonso, que se tiene que hacer un trabajo de disipación y de canalización de esa quebrada para que no afecte a la población que está circundante. Pero volviendo al tema, ya este es un trabajo coordinado que se ha hecho con los 3 niveles de gobierno local, regional y nacional, para hacer obras rápidas. No podemos hacer obras de gran envergadura. Un ejemplo, en Piura, por ejemplo, es necesario canalizar las aguas hacia el mar de Río Piura, pero lamentablemente el tiempo y la ventana de oportunidad no permite hacer eso, pero sin embargo sí permite hacer otras obras de canalización de las cuencas ciegas hacia desfogue natural, porque en Piura tenemos que la ubicación de la cuenca del río Piura está más alta sobre la ciudad. Entonces tiene que hacer los desfogues, implementación de motobombas que permitan el desfogue de las aguas y el traslado de las aguas sobre las cuencas ciegas. Ya no permitir de que poblaciones se ubiquen en las cuencas ciegas, porque eso está haciendo mucho daño a la población y la diferencia en comparación al actuar de otros niños costeros, porque somos muy reactivos, tenemos una cultura de responder cuando nos sucede algo. Estamos trabajando ya desde hace 2 meses para iniciar en julio todas las acciones en estos 6 meses y poder estar en mejores condiciones de afrontar el niño costero. Por ejemplo, en la parte del sector defensa, así como de otros sectores, se está adquiriendo maquinaria. En el sector defensa se está adquiriendo maquinaria a 11 batallones de la zona nor y nororiental en nuestro país. ¿Qué tipo de maquinaria? Equipos mecánicos de ingeniería, por ejemplo, tractores a rueda, tractores a oruga, excavadoras, retroexcavadoras, volquetes, cargadores frontales, cisternas, de tal manera de que ese pool de maquinarias esté al servicio de la región y pueda atender el proceso de respuesta de la emergencia. Acá hay 2 etapas. La primera etapa, que es la etapa de preparación. Tenemos que prepararnos
Cuando yo mencioné limpieza y descolmatación de quebradas, también eso se suma a limpieza y descolmatación de los ríos. Ejemplo, en el río Piura, que su caja hidráulica que tiene el río debe permitir albergar de 3.000 a 3.500 metros cúbicos por segundo. Actualmente, con la sedimentación que ha sucedido en estos eventos, hace de que esos 3.500 se reduzcan a la mitad. Estamos hablando de 1.500 y eso no va a soportar lluvias intensas. Por lo tanto, se tiene que limpiar, descolmatar y hacer de que la caja hidráulica de la cuenca del río Piura pueda tener esa capacidad y no afecte a la población. De igual manera, con la represa de Poechos, otras represas donde hay almacenamiento de aguas, hacer los trabajos preliminares de tal manera de que no pueda afectar una suerte de inundación o de fractura de alguna de esas ciudades. En el caso de Lambayeque, por ejemplo, ya se han identificado los puntos críticos en la cuenca del río La Leche, ¿no? Por lo tanto, lo que se tiene que llevar a cabo es ver esos puntos críticos, reforzar con defensas ribereñas y hacer todo tipo de acciones, desde Tumbes hasta Ica y en las zonas nororiental como Cajamarca, Bagua, Amazonas, y zonas en donde sean proclives a este tipo de actividades, como deslizamiento de tierras. En Lima, las tres cuencas, la cuenca del río Rímac, Chillón y Lurín. Todo ese tipo de trabajos va acompañado con la adquisición de maquinarias en los diferentes sectores y también para los gobiernos regionales y gobiernos locales de tipo provincial. Y acá tiene que estar sin duda la presencia de la Contraloría para hacer ese control concurrente, porque lo hemos visto, ¿no? Y esto no es un secreto para nadie. Muchas veces se hacen algunas obras y estas obras terminan al año cayéndose. Y nuevamente, y cuando suceden este tipo de hechos, se evidencia que la obra tenía desperfectos y eso evidentemente es un perjuicio para todo el país. Entonces, acá es clave la presencia de la Contraloría. Definitivamente, en el marco de las competencias dentro del sector defensa, he tenido la oportunidad de conversar con el señor Contralor General de la República y le hemos solicitado ese mecanismo de control concurrente. Estamos camino a eso, le estamos solicitando este control desde el inicio, no solamente de la adquisición de lo que tenemos que llevar a cabo, sino también en el logro de poder llevar a cabo la realización de las obras en esta ventana de nosotros oportunidades que tenemos, para que no ocurran los problemas que siempre han sucedido, ¿no? Empieza una obra, se paraliza, empieza una obra, se paraliza. Acá tenemos que correr con apoyo de la población organizada para que ellos puedan detectar qué sitios son los más perjudiciables y que perjudican a la población y conjuntamente con los tres niveles de gobierno poder proteger con este desarrollo de acción de obras. De igual manera, dentro de los logros de que se ha podido llevar en este periodo de tiempo en el escenario del Niño Global, el gobierno ha asignado al sector de defensa 486 millones de soles para poner operativo aeronaves, unidades de transporte terrestres, aéreos y navales, y también el mantenimiento y puesta en operatividad de cerca de 160 equipos de ingeniería. Todo esto se suma al gran volumen de unidades de equipo de ingeniería de todos los sectores como Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda, Midagre, Defensa, con los gobiernos regionales, de tal manera de poder afrontar en mejores condiciones, con una cultura de preparación y de prevención hasta este escenario de riesgo. A propósito de lo que usted menciona, en este balance usted había señalado que después de 20 años, las aeronaves y maquinaria estarán operativas al 100%. Y teniendo en cuenta la participación de las Fuerzas Armadas para dar respuesta en momentos de crisis, de situaciones como un fenómeno del Niño, por ejemplo, estamos hablando a cuánta capacidad se está trabajando en el tema de las aeronaves, camiones, helicópteros, porque son utilizados para hacer estos puentes humanitarios. Así es. Mire, empiezo por las unidades terrestres. Nosotros tenemos camiones que ayudan no solamente al transporte de bienes de ayuda humanitaria, sino también al transporte personal para su evacuación y su seguridad. Hace más de 8 años de su adquisición, ¿no?, de que nosotros no teníamos una partida de mantenimiento. Y esos camiones que se baten día a día, ¿no?, para apoyar a nuestra población y las diferentes contingencias que se tienen, ya están llevando a cabo los servicios de mantenimiento para poner operativo la totalidad. Estamos hablando de cerca de 300 unidades terrestres que están en la zona norte de nuestro país. O sea, son 300 unidades, pero ¿con cuántas estaban trabajando? Mire, nosotros estamos trabajando aproximadamente con un 40-50%.
Estamos hablando cerca de, si hablamos de 100, 120, porque era necesario hacer su mantenimiento correspondiente. Cuando decimos después de 20 años, es eso cierto, porque no tenemos una partida presupuestal para poder llevar a cabo el mantenimiento del equipo mecánico de ingeniería, de las unidades terrestres, y eso hace de que incrementemos nuestra capacidad operativa para poder asistir a la población en este escenario de riesgo. Otro ejemplo, nosotros nos hemos empleado y nuestros helicópteros han batido en el norte, pero solamente en un número entre 6 y 8. Y uno dirá, ¿por qué? Porque nosotros tenemos 30 helicópteros y que están todavía en condiciones de ser empleados. Pero si no tenemos una asignación presupuestal para el seguro, para el sostenimiento, para el mantenimiento, para las horas de vuelo, para el combustible, poco o nada podemos hacer. Solamente teníamos en el presupuesto para esta contingencia de 12 a 14, de los cuales la mitad estaban en la zona del Brain, cumpliendo la misión de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y teníamos solamente 7 a 8 disponibles en la zona norte de nuestro país. Entonces, de acuerdo a los lineamientos que ha dado la señora presidenta de poner en operatividad, ahora vamos a llegar a tener 30, de los cuales 10 van a estar en la zona de Brain y 20 a disposición de esta contingencia que se pudiera presentar en el norte. Claro, porque esa era una de las principales demandas por parte de los gobernadores regionales, los alcaldes, que debido a estos fenómenos, pues la gente terminaba varada, ¿no? Incomunicada y necesitaba estos puentes humanitarios. Pero no había el helicóptero, la aeronave no estaba disponible para realizarlo con la prontitud que se requería. Exactamente, es por eso de que ya calculamos que en el mes de septiembre y octubre nosotros, frente al escenario que se va a presentar, tenemos operativo al 100% helicópteros, aviones, unidades navales, unidades terrestres, equipo mecánico de ingeniería y camiones de transporte que puedan ayudar a coadyuvar este esfuerzo. Tengan la plena seguridad que con acciones de preparación y de prevención distintas a la situación o a la cultura reactiva que hemos tenido ante los otros fenómenos del Niño, esta situación y este escenario lo vamos a enfrentar de una mejor manera, ¿no? De estar preparados, organizados, equipados para poder proteger a nuestra población. Hemos hablado del equipamiento, pero si hablamos del material humano, que sin duda es importante, ¿se encuentra con el personal necesario y suficiente para una demanda de esta magnitud? Sí, muchas gracias por la pregunta. Nosotros, en el devenir propia de la atención de la respuesta, se ha organizado a través del Comando Conjunto de la Fuerza Armada cerca de 85 compañías de intervención rápida para desastres. Que eso es coadyuvado con el esfuerzo del empleo de equipo mecánico de ingeniería. De tal manera, esas compañías de intervención rápida para desastres que tienen 120 hombres son especialistas en remoción, en asistencia, en búsqueda y rescate de las personas que pudieran necesitar ello para hacer evacuaciones aeromédicas. Entonces, tenemos todo un contingente. En esta situación que se ha presentado en los meses desde enero hasta mayo, hemos tenido la intervención de cerca de 10.000 efectivos. Estamos preparando y organizando para incrementar el 50% más de estos efectivos de tal manera de poder llevar a cabo la especialización, organización, entrenamiento y sobre todo equipamiento de estas compañías de intervención rápida para desastres para asistir rápidamente. En estos momentos también, en el tema del dengue, estamos poniendo a disposición 400 efectivos militares en las diferentes regiones, tales como Tumbes, Piura y Lambayeque, donde está siendo mayormente afectado, para que conformen e incrementen los equipos de fumigación del Ministerio de Salud, ¿no? Y poder actuar rápidamente sobre la incidencia que está teniendo el dengue, particularmente en la zona norte de nuestro país. Claro, y con el anuncio de este fenómeno del Niño, algunos lo conocen como global, tendríamos una mayor cantidad de casos de dengue, porque son, digamos, la lluvia, el agua que termina empozándose y es un caldo de cultivo para la proliferación precisamente de este mosquito. Entonces, ¿se va a duplicar? ¿Se tiene previsto un plan de contingencia aún mayor con respecto a esos 400 efectivos que ya se encuentran en la cancha? Sí, lo que estamos haciendo y hemos solicitado también en coordinación con el Ministerio de Salud es de que entrenen a nuestro personal, lo doten del equipo correspondiente, del equipo de fumigación, para ya estar preparados y listos, porque como muy bien lo has expresado, cuando existe una contingencia de lluvias intensas, hay un efecto colateral que inmediatamente se dispara, que es el dengue. Entonces, tenemos que tomar todas las acciones, no solamente siendo reactivos, sino también preventivos, con una cultura de educación de tal manera de que permita a nuestra población preservar el recurso hídrico en condiciones de que no prolifere
el mosquito correspondiente que está afectando muy directamente a nuestra población en la zona norte del país. Es por eso que sí, estamos incrementando capacidades, no solamente desde el punto de vista de unidades, sino de material humano, para que puedan estar en condiciones de asistir a nuestra población cuando así lo requiera y en los momentos correspondientes. Y también algo importante, proteger a las Fuerzas Armadas. Si bien es cierto, cuando realizan estas labores de rescate, algunos resultan heridos, afectados, y es importante que cuenten con un seguro. Entiendo de que muchos de ellos ya han sido o son parte del CIS, con un convenio con el MINSA. Sí, existía una preocupación en el sistema de salud que tiene las Fuerzas Armadas, y en este sentido particularmente nuestra fuerza, que es empleada en cada circunstancia que el país lo necesita. Si bien es cierto, nuestro sistema de salud estaba coberturado a un nivel de oficiales, técnicos y suboficiales y sus familiares, existía una preocupación por nuestro personal de tropa de servicio militar voluntario. No solamente propender a su calidad educativa, a sus condiciones de vida, sino también a sus condiciones de salud. Nos hemos preocupado también, y como ya lo hemos expresado anteriormente, de incrementar su racionamiento, que primero era de 8 soles a 12 soles. Se ha hecho un esfuerzo desde el gobierno y se ha hecho un desembolso de 115 millones, de tal manera de asegurar de que el racionamiento sea el más adecuado para nuestro personal. En el tema de salud, agradecemos la predisposición del Seguro Integrado de Salud, del SIS, y también del Ministerio de Salud para coberturar a cerca de 40.000 efectivos de las Fuerzas Armadas para darle un servicio integral de salud a ellos y a su familia, de tal manera de que ellos se sientan seguros, coberturados y puedan ser potenciados sus capacidades humanas. Para nosotros la moral, ¿no?, y la seguridad de nuestro personal es sumamente importante, desde el sector defensa a través de las Fuerzas Armadas. Es por ello que se ha hecho esa coordinación, y agradecemos de que ya nuestros soldados, a partir de la firma del convenio, están coberturados y asegurados para su atención, no solamente primaria, sino en las diferentes circunstancias que así se necesite su condición de salud. Y ya, ministro, que estamos en el sector salud, no quiero desaprovechar la oportunidad porque hablamos del dengue y una crítica que se hace incluso en el Congreso de la República contra la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, tiene que ver con la lucha para reducir los casos del dengue. Algunos hablan hasta de una censura. ¿Cómo toman eso? Mire, tanto la censura como el proceso de interpelación son mecanismos constitucionales y de control que tiene el Congreso de la República. Yo lo he vivido, yo he sido parte de una interpelación, y creo que es menester y responsabilidad de cada uno exponer ante el Congreso de la República y justificar de repente todas las interrogantes o las preguntas que pudiera hacer el Congreso de la República para que se pueda llevar a cabo una gestión con respecto, en este caso específico, al dengue. Testigo soy, así como todos los ministros de Estado, del trabajo denodado que está haciendo nuestra ministra de Salud, ¿no? Sin embargo, no es una excusa, no es un atenuante, pero hay que ubicarnos en los escenarios correspondientes. Hemos tenido 3 escenarios muy difíciles a comparación de otros escenarios en donde se aparece este fenómeno del dengue, ¿no es cierto? Hemos tenido primero lluvias intensas, posteriormente lluvias extraordinarias con el ciclón Yaku, y posteriormente más lluvias en este proceso del fenómeno del nido costero débil, con el debilitamiento del anticiclón, con el calentamiento de las aguas. Entonces, eso ha hecho de que se prolifere las zonas en donde hay acumulación de aguas, y también por desconocimiento de nuestra población en ese sentido. Pero este no es un tema específicamente del Ministerio de Salud, sino también de los niveles, a nivel regional, a través de las DIRESAs y a través de los gobiernos locales, de que hay que coadyuvar el esfuerzo, educación, control y también el desembolso de los fondos. Se ha hecho efectivamente, pero los aspectos y los escenarios que se han presentado hace de que particularmente en la zona norte, donde ha habido una gran cantidad de acumulación de agua, porque consideremos de que la presencia del mosquito no es en aguas turbias, en aguas empozadas, es en aguas limpias. Entonces tenemos que hacer una cultura de tal manera, y también proporcionar a nuestra población los depósitos correspondientes, ya sea de tanques elevados o depósitos de grandes cantidades de agua, controlarlos. Estamos haciendo un esfuerzo a través del Instituto Nacional de Defensa Civil, conjuntamente con la empresa privada, para poder entregar depósitos de agua que tengan la cobertura correspondiente para ello.
Pero volviendo al tema del desarrollo que está haciendo el sistema de salud, estamos proporcionando todo el sistema logístico que tienen las Fuerzas Armadas para ayudar y coadyuvar este esfuerzo en evacuaciones, en implementación de áreas en donde se tiene que colocar camas para seguir el tratamiento del dengue correspondiente. Pero creo que estamos llegando más o menos, a diferencia de otros años, a una cobertura de entre 100 y 200.000 personas afectadas, y la incidencia de mortalidad ha llegado a cerca de 200 personas. Lo que se está tratando en estos momentos es reducir la mortalidad y poder atender a las personas con ello. Pero no solamente es un tema de salud, sino que ahora todo el Estado está apoyando y coadyuvando este apoyo de asistencia a nuestra población, porque verdaderamente es una situación de contingencia que la tenemos que afrontar desde el gobierno. Ministro, si me permite, con respecto a estas investigaciones por las muertes ocurridas dentro de la convulsión social entre diciembre y enero de este año, si bien es cierto el Ministerio Público ya tiene la investigación en curso, es una investigación preliminar, entiendo que dentro de los fueros de las Fuerzas Armadas también hay una investigación. ¿Ya se han determinado responsabilidades? Sí, no tanto de los fueros, porque acá hay que establecer competencias. Cuando hay este tipo de situaciones, ya la parte del Ministerio Público toma acción de manera inmediata. Sin embargo, hay procedimientos que a través de las inspectorías y los procesos administrativos se llevan a cabo las investigaciones y los procesos correspondientes. En el caso particularmente de las Fuerzas Armadas, Ejército, esto ya concluyó. Yo, como ministro de Estado, en una sesión reservada he presentado al Consejo de Ministros, ¿no?, las acciones y sanciones administrativas que se han llevado a cabo como consecuencia de ello. ¿A cuántas personas? Estamos hablando aproximadamente, el marco del universo son 32 personas, ¿no?, particularmente en los lamentables hechos sucedidos en la región de Ayacucho. Sin embargo, ello ya se ha llevado a cabo. Una de las acciones que sí puedo decir, porque estas son de carácter reservado, que yo no las puedo, no puedo interferir en esta investigación que está realizando el Ministerio Público, menos como ministro de Defensa. Lo que sí puedo decir que las personas que estuvieron involucradas en estos lamentables hechos en el departamento de Ayacucho ya han sido cambiadas de colocación y están ubicadas en puestos totalmente diferentes que fueron, para que puedan afrontar este proceso que se está llevando a cabo. Estamos hablando de esas 32 personas, ¿son de mandos bajos, medios, altos? Estamos hablando desde nivel de oficiales generales, superiores y técnicos supervisores y personal de tropa. Y ministro, a propósito, también se había señalado que no ha ido a declarar el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre. ¿Va a acudir a declarar al Ministerio Público? Yo le puedo asegurar que el señor general jefe del Comando Conjunto, así como otros oficiales generales que han sido citados, van a asistir en el proceso que está llevando el Ministerio Público, así como lo ha hecho la señora Presidenta Constitucional de la República, así como lo ha hecho el señor Presidente del Consejo de Ministros, así como que estoy inmerso yo en la investigación, seré citado y asistiré. Creo que todos en el determinado proceso lo van a hacer. No me corresponde decir a mí o justificar los motivos, razones y circunstancias por qué no se ha presentado el señor general, pero estoy convencido y tengo la plena seguridad de que ellos se van a presentar ante el Ministerio Público, porque es una responsabilidad que cada ciudadano inmerso en un proceso como es tiene que asistir para dar los descargos correspondientes. Claro que sí, sobre todo para individualizar responsabilidades, ¿no?, y determinar precisamente lo ocurrido, porque ninguna muerte sin duda debe quedar impune. Muchísimas gracias, ministro, por esta entrevista muy amable. Ha sido con nosotros el ministro de Defensa, Jorge Chávez.